esta semana, la semana más fría del año, en la que estamos atravesando temperaturas realmente acuciantes, bajo cero. Hoy una nueva térmica bajo cero en la ciudad de Río Cuarto, alrededores, y las imágenes de animales congelados en diferentes puntos del país, pero por supuesto en Córdoba, donde tenemos una alerta roja. Claro, bate récords el consumo de energía eléctrica, el gas también, pero la energía eléctrica acusó el recibo, y EPEC, por ejemplo, nos cuenta que con 2.063 megawatts se rompió el invierno, la marca histórica del invierno, superando la del 2022, que fue de 1957. Pero estos datos seguramente Alfredo Camponovo los tiene mucho mejor para explicárnoslo, el vocero de EPEC. Hola Alfredo, buen día, ¿cómo estás? Paula, ¿cómo estás? Buen día, gracias por el contacto, ¿cómo andan? Bien, bueno, con frío, como todo el mundo, y tratando de cuidar los recursos como se pueda, porque ya hablamos de las tarifas, de lo que significa. Sin embargo, cuando se trata de preservar la salud, no hay otra, o sea, hay que calefaccionarse. ¿Y qué es lo que reporta EPEC? Bueno, efectivamente, Paula, porque sobre todo en aquellos lugares que no cuentan con gas natural, sí o sí los usuarios recurren a la energía como método de calefacción, ¿no? A electrodomésticos que utilizan energía para calefaccionarse, y esto es lo que ha provocado este pico de consumo, que obviamente no es el más alto del año, porque el pico de absoluto, digamos, en cuanto a consumo de energía en Córdoba siempre se da en el verano, que es por encima de los 2.400 megas, ¿no? Pero bueno, sí es una marca importante la que se dio el miércoles por la noche, con estos 2.063 megawatts, rompiendo este récord histórico para la temporada invernal, y es un aumento, si se quiere, también importante, porque son 100 megas la diferencia entre aquella marca del 2022 y esta que se ha registrado ahora, para que tengamos más o menos una referencia. Una de las centrales más importantes que tenemos nosotros en la provincia es la central Bicentenario, la que está en Pilar, que tiene una capacidad de 465 megas de generación, o sea, es prácticamente un cuarto de esa central, que es una de las más importantes, lo que ha aumentado el consumo de energía en estos 2 años. Tiene que ver con el frío y tiene que ver también con que cada vez somos más electrointensivos, ¿no? En nuestra vida cotidiana. Esto siempre ponemos estas referencias, ¿no? Antes no era tan habitual encontrar un horno eléctrico en un domicilio, y hoy es una cosa casi prácticamente, un artefacto prácticamente natural y normal encontrarlo. Lo mismo que los aires acondicionados, que evidentemente antes había uno en algún domicilio, y hoy tenemos prácticamente en todos los hogares un aire, en algunos casos solo para refrigeración, y en otros casos, como en aquellos lugares donde no hay gas, frío-calor, para también usarlo como calefacción, ¿no? Entonces, esto es lo que ha... Somos más electrodependientes, sí, pero sí, vos sabés que pensaba, y que en algún momento, claro, la energía eléctrica convenía, porque era mucho más económica. ¿Cuál es la situación ahora, comparativamente con respecto a otros insumos energéticos? ¿Cómo está la energía? ¿Sigue siendo más conveniente? ¿Sigue siendo de menor impacto ambiental? ¿Cómo es el análisis desde ese punto de vista? Bien, bueno, a ver, hay que tener algunas consideraciones. Primero, que en verano, cuando usamos los aires acondicionados, prácticamente no tenemos alternativa, ¿no? Porque para refrigerarnos en verano, salvo un ventilador, y nunca se logra el mismo confort que con un aire acondicionado. En invierno sí tenemos la posibilidad del gas, de la energía eléctrica, y en algunos casos de algunos métodos naturales, como por ahí puede ser un hogar a leña. Obviamente que la calefacción con energía eléctrica tiene un pro y un contra. El pro es que no necesitamos un ambiente refrigerado, porque no tenemos el riesgo del monóxido de carbono como si lo tenemos con el gas, que es un peligro siempre latente, y que hay que estar muy atentos a este tipo de situaciones. La contra es que obviamente la calefacción a través del gas es mucho más persistente que la que se logra, digamos, con el aire caliente, ¿no? Nos pasa que ponemos el aire frío-calor, llegamos al confort, pero lo apagamos y al ratito volvemos a tener la sensación de frío. Entonces es mucho más persistente el calor que se logra con el gas, es mucho más efectivo en este aspecto, aunque en costos hoy debemos estar, no tengo el cálculo exacto, pero debemos estar más o menos en
en un costo similar entre lo que es la energía eléctrica sí, ¿no? y lo que es el gas, ¿no? Hay una equiparación de tarifas y aprovecho para preguntarte porque se conocía que se vienen nuevos aumentos de tarifa. ¿Qué conocimiento hay por parte de PEC y cómo se implementaría? Nosotros, a ver, estamos esperando las decisiones que vaya tomando la Nación. En este momento, lo último que hemos recibido es lo que, bueno, ha sido de público conocimiento respecto del aumento del costo de la energía. Pero después no tenemos todavía ninguna certeza. Ustedes saben que la idea del gobierno nacional es ir a un esquema sin subsidios y que, bueno, eso obviamente va a tener un impacto en los usuarios de los cuales vamos a tener que estar muy atentos. De hecho, en este momento estamos con un nuevo plan de categorización, en este caso destinado a los usuarios de tarifa social, porque otra de las medidas que ha tomado el gobierno nacional es que estos usuarios que antes por defecto estaban dentro del grupo N2, ahora tienen que sí o sí completar el formulario, ¿no? Porque si no van a quedar afuera del subsidio y pueden ver multiplicada su factura hasta por 5 veces. Bueno, entonces, está bueno hacer hincapié sí. y difusión en eso, ¿no? De nuevo, ¿hasta cuándo hay tiempo para esa llenada de formulario? Bueno, Paula, te agradezco la pregunta porque además este es el otro elemento fundamental y preocupante porque el gobierno nacional ha puesto como fecha límite el 5 de agosto, o sea, estamos a menos de un mes. Y bueno, y los usuarios de tarifas, a ver, la situación era la siguiente. Cuando se lanzó la segmentación, el acuerdo con la Secretaría de Energía de la Nación era que las distribuidoras mandábamos los padrones a la Secretaría de Energía con todos aquellos usuarios que eran beneficiarios de tarifa social y directamente quedaban incluidos dentro del grupo N2 de menores ingresos, así no llenaran el formulario. Eso ha cambiado ahora y la Secretaría de Energía ha puesto como condición que sí o sí tienen que llenar el formulario, incluso aquellos que son beneficiarios de la tarifa social. Entonces nos vemos en esta situación y por eso es que hemos puesto otra vez estos lugares de asesoramiento, tanto en el caso de Río Cuarto, en los CGM, tanto de Banda Norte como de Alberdi, y también en el centro cívico, aparte del centro de atención comercial propio de EPEC, para que los usuarios que son beneficiarios de tarifa social se acerquen, por favor, si es que nunca llenaron el formulario, para ayudarlos a que puedan llenarlo y no pierdan este beneficio, porque, insisto en este dato, la factura puede multiplicarse hasta por 5 en su costo final. ¿Estos dispositivos de asistencia de PEC van a estar entonces hasta el propio 2 de agosto, que es el plazo de vencimiento? Sí, correcto. Vamos a estar allí de manera continua hasta la fecha de vencimiento para poder ayudar a todos los beneficiarios que puedan acercarse. Pero, a ver, necesitamos sí o sí, primero de la ayuda de ustedes a través de los medios masivos, con la llegada que tienen ustedes, y después digamos, de que los usuarios entiendan que esto es un paso necesario, que es una decisión del gobierno nacional a la que tenemos que acatar, lamentablemente, porque la situación era mucho más sencilla, porque nosotros entendíamos que los usuarios beneficiarios de tarifa social son, en muchos casos, beneficiarios o que están en una situación de vulnerabilidad, que por allí no tienen el acceso necesario para poder llenar el formulario, y entonces era como de cajón que si eran beneficiarios de tarifa social debían estar como N2. No lo entiende así el gobierno nacional, y por eso es que estamos en este programa intentando ayudar a los vecinos, porque en definitiva son nuestros vecinos los que están en esta situación y evidentemente necesitan que los ayudemos. Finalmente, Alfredo, y volviendo al consumo récord de energía, ¿el sistema está trabajando forzado hoy o está trabajando dentro de los niveles esperables? Y bueno, y esperando que justamente baje el consumo a partir de la semana que viene, aflojan un poco las temperaturas. A ver, Paula, les decía al principio que el consumo récord fue en verano con más de 2.400 megas. Acá estamos en 2.063 y ya ayer nos llegamos, estuvimos lejos de esa marca, ¿no? Entonces, quiere decir que el sistema está preparado, que a medida que los usuarios van necesitando y requiriendo más cantidad de energía, el sistema la entrega. Esto por un lado. Por otro lado, es lo de siempre. Cuando empezamos a llegar a estos valores límites, obviamente el sistema trabaja más sobreexigido, no con la naturalidad que lo hace en otros momentos donde no hay tanto consumo. El sistema está preparado, se sigue trabajando para ir corrigiendo cualquier situación que pueda aparecer. No hemos tenido problemas sustanciales más allá de los normales y habituales. Es decir, que el sistema está preparado para afrontar este tipo de situaciones porque, en definitiva,
el sistema se prepara para estos momentos de pico, porque en el resto del año, digamos, cuando el consumo no llega a estos niveles extremos, trabaja mucho más relajado y se prepara siempre la infraestructura para estos momentos de pico, que es cuando hay que responder. Bien, y el próximo momento de pico entonces es en verano, en febrero de este año fue el consumo récord de 2.400 megawatts que mencionabas recién. Sí, qué memoria. Bien, sí, en febrero fue. Lo acabo de leer, no es memoria. No, seamos sinceros. Bueno, sí, pero fue en febrero, Paula, En febrero. ese récord absoluto de por encima de los 2.400 megas. A ver, habrá que ver cómo desanda el invierno, si volvemos a tener una semana tan cruda como la que hemos tenido, por allí tenemos algún nuevo récord o algún nuevo pico. Por ahora, a ver, ha mermado un poquito la temperatura, apenas sale un poquito el sol, y porque, a ver, la otra cuestión que hay que tener en cuenta que es la situación más crítica se da cuando los días son consecutivos con temperaturas tan bajas, porque no consiguen los ambientes llegar a esa temperatura de confort y necesitamos más horas de uso de los electrodomésticos. Entonces eso va produciendo el pico. Apenas empieza a haber un poco de calor exterior con un poco de sol, que dicho sea de paso, es bueno que lo aprovechemos, que levantemos las persianas, corramos las cortinas para que ese calor natural ingrese y ayude a los electrodomésticos a templar los ambientes. Entonces allí es cuando ya el consumo empieza a bajar un poco. Vamos a ver cómo... Hay una campaña, ¿no? Tratando de bajar las persianas para que no hermetizar un poco los ambientes y cuidar la energía para que dure más y no demandar tanto el uso. Veremos si surte efecto. Gracias, Alfredo, como siempre. No, al contrario, gracias a ustedes, que estén muy bien. Igualmente. Alfredo Camponovo, el vocero de PEC.